Ok, bien, en la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre el movimiento armónico simple. Vamos a hablar un poco más sobre los detalles del movimiento. Vamos a profundizar en las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración. Vamos a deducir estas ecuaciones y vamos a tratar de reforzar un poco el estudio del movimiento armónico simple utilizando una simulación. Una simulación que nos va a permitir ver en tiempo real el movimiento y además ver en tiempo real cómo está cambiando las gráficas de posición, velocidad, aceleración y qué tan sensibles son estas ecuaciones a los cambios en las variables que estudiamos el día de ayer, como la frecuencia, el período, como la constante del resorte, ¿verdad? Y sobre todo vamos a hablar de una de las cantidades más importantes de estas ecuaciones, que es la constante de fase. Ayer hablamos nada más que era una constante que dependía de las condiciones iniciales de la oscilación y por lo tanto entonces es de suma importancia saber cómo determinarla y cómo afecta a la forma de las ecuaciones, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla y voy a mostrar este simulador. Ok, bien, en este simulador nosotros tenemos un sistema masa-resorte que está representado en esta figura, que está en la parte del medio, y pues en tiempo real nosotros podemos ir cambiando algunas cantidades. Vamos a ver obviamente el movimiento aquí, pueden notar estos tres puntos importantes. El del medio sería el punto de equilibrio. Este punto que está marcado con esta línea punteada a la derecha es el positivo de la amplitud y este de la izquierda sería el negativo de la amplitud. También en tiempo real nosotros vamos a poder ver cómo son las gráficas de posición, velocidad y aceleración. Por ahora no nos vamos a concentrar mucho en eso hasta que hagamos las deducciones de las ecuaciones y también las de energía, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando esta simulación en la medida que vayamos profundizando más en estos conceptos. Pero en esta primera parte solo me quiero concentrar en la parte superior, o sea, en mostrar el movimiento y ver cómo son los cambios en las cantidades, ¿no? Bien, primero noto que por defecto la aplicación me coloca como punto de partida la situación en la cual el resorte está comprimido, perdón, está estirado, ¿sí? Pero yo puedo distinguir dos formas de conseguir un movimiento armónico simple, es estirando el resorte o también comprimiéndolo. Entonces voy a tener la misma respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la ecuación del movimiento si nosotros en lugar de empezar en el positivo de la amplitud, empezamos en el negativo de la amplitud? Entonces, para eso cambiamos la fase, ¿no? Entonces, la movemos de tal manera que llegue aquí, más o menos es como 3.14, realmente es pi el número, ¿no? Entonces, en este caso estoy comprimiendo el resorte y el movimiento inmediato que va a sufrir la masa es moverse hacia la derecha. Bien, entonces en ese caso estoy viendo que la constante de fase es pi, mientras que cuando estaba aquí en el positivo de la amplitud, la constante de fase es 0, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde inicie el movimiento o el registro del movimiento, así va a cambiar la constante de fase, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que si yo pongo cualquier otro valor intermedio por ahí, entonces va a haber una constante de fase diferente. Podría ponerle que empiece en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, en ese caso es la mitad de pi, es pi medios, ¿no? Pi medios. Solamente que por el punto de equilibrio hay dos posibilidades. Está la posibilidad, esta primera, que inmediatamente se mueva hacia la izquierda, fíjense, inmediatamente se mueva hacia la izquierda, o está la siguiente, que es que inmediatamente se mueva de izquierda a derecha, o al contrario, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué dirección se mueve inmediatamente después del punto de inicio,
Así va a ser la constante de fase. Bueno, ok, entonces vamos a empezar o vamos a mostrar el movimiento cuando la constante de fase, es cero, cuando la constante de fase es cero. Ese es el más clásico y quiero que sepan también de que pues cada vez que nosotros trazamos una gráfica automáticamente estamos colocando una constante de fase ya. Entonces aquí puedo poner a correr el tiempo para observar cómo es el movimiento. Y bueno, puedo distinguir las cosas que mencioné en la clase de ayer. Puedo ver que cuando está pasando por los extremos, el objeto momentáneamente se detiene y cuando está pasando por el punto de equilibrio es cuando más rápido va. ¿Sí? Eso se debe a la fuerza restauradora. La fuerza restauradora, puedo mover aquí, cuando estoy en este punto, la fuerza restauradora es máxima y está dirigida hacia la izquierda. Entonces, por eso inmediatamente después el objeto se mueve hacia la izquierda. Y lo mismo pasa si me muevo para el otro lado. Cuando estoy aquí, la fuerza restauradora es máxima y está dirigida hacia la derecha. Por eso es que el objeto inmediatamente después se mueve para allá. Permítanme un momento. Tengo una llamada. Ok, entonces cuando pasa por el punto de equilibrio, tenemos una fuerza restauradora cero. ¿Sí? Entonces, si hay fuerza restauradora cero, por la segunda ley de Newton, eso significa que no hay aceleración en ese momento. Pero que un objeto no tenga aceleración no quiere decir que no se esté moviendo, ¿no? Quiere decir que sí puede existir una velocidad en ese punto, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que se nota, ¿no? Si la velocidad fuera cero, entonces el objeto se detendría ahí y el objeto sigue moviéndose. Bueno, entonces esas son las características que tiene el movimiento. Nosotros vemos que hay dos valores de posición, el mínimo y el máximo. Los máximos son la amplitud y el negativo de la amplitud, y el mínimo pues es el punto de equilibrio. Eso es de lo que hablamos ayer. Y otra de las cosas de las que hablamos ayer es que este era un movimiento de 4 tiempos. Entonces veamos cómo se distinguen los 4 tiempos aquí en el simulador, ¿no? Dijimos que cada tiempo era el intervalo de ir del punto de equilibrio a la amplitud o al contrario, ¿sí? Entonces el primer tiempo aquí será ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio. Y voy a anotar cómo, porque aquí mismo, si notan, el simulador me está dando el valor de tiempo que ha transcurrido. Entonces, cuando estoy ahí en la amplitud, tengo un tiempo cero. Cuando esté pasando por el punto de equilibrio, vamos a tratar de pararlo más o menos en el valor. Por ahí. Tengo 1.53. Entonces, eso quiere decir que cuando vaya del punto de equilibrio al negativo de la amplitud, tiene que haber transcurrido ese tiempo. Entonces, tomemos la calculadora y multipliquemos ese valor por 2. Sería 1.53 por 2. Entonces, más o menos, tiene que ser 3.06 el tiempo cuando esté pasando en el otro lado, ¿no? Vamos a ver. Por ahí sería por ahí más o menos, ¿no? Ahí se detiene y entonces ahí tengo el otro tiempo, ¿no? Entonces quiere decir que en 3.06 ha completado medio ciclo, o sea, un cuarto más un cuarto, medio ciclo.
Entonces quiere decir que si multiplico 3.06 por 2, me va a dar el periodo de toda la oscilación. El periodo, que es 6.2. Entonces voy a ver cuando llegue al otro lado que ese es precisamente el periodo. Más o menos ahí, ¿verdad? Obviamente que son valores aproximados porque no es tan fácil con el puntero pararlo exactamente en el punto donde corresponde, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ver cómo se cumple ese tiempo. De hecho, el simulador está que esta barra de tiempo se termina exactamente cuando hay un ciclo y luego se regresa, ¿no? Entonces le doy correr y van a ver cómo eso pasa. Cuando termina la barra, vuelve a empezar y así está. Bueno, entonces ahí estoy probando que yo puedo separar el movimiento oscilatorio en mitades y en cuartos que tienen la misma duración. Ahora, ya que tenemos esto, nos vamos a pasar a los apuntes y vamos a hacer la deducción de las ecuaciones de velocidad y aceleración para poder pues para poderlo sustentar con lo que se ve aquí. Voy a dejar de compartir en la computadora y me voy a pasar a la tabla. Ok, entonces estamos aquí. Hoy es 20 de mayo de 2022. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones de posición, de velocidad y aceleración. Entonces, para eso, pues primero distinguimos la ecuación de posición. Posición. Entonces, la posición sabemos que es un x de t igual a por el coseno de omega t más pi. Muy bien. Pero, ¿de dónde viene esta ecuación? Esta ecuación es la solución de la ecuación diferencial segunda derivada de x con respecto a t cuadrado igual a menos k sobre m x. Entonces, se suele decir que en el movimiento armónico simple, esta cantidad que está aquí es la frecuencia, se define como la frecuencia angular al cuadrado. Por lo tanto, puedo extender la definición del movimiento armónico simple. Cuando un objeto realiza un movimiento armónico simple, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual al negativo de la frecuencia angular. Recuerda que la frecuencia angular es propia de cada sistema al cuadrado por el desplazamiento. Entonces, esto justamente de aquí, esta ecuación, es la definición del movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, cuando en un problema les pidan que demuestren que un sistema realiza un movimiento armónico simple, a lo que deben de llegar es a esa ecuación. Una ecuación que tenga esa forma. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Ok, entonces ya tengo posición aquí. Y ya con esto, bueno, puedo incluso separarlo aquí. Decir omega para el sistema masa-resorte es la raíz de K sobre M. También puedo definir, recordando que la frecuencia es 2pi sobre, es omega sobre 2pi. Entonces me quedaría 1 sobre 2pi raíz de K sobre M. Y recuerde que el período es el recíproco de la frecuencia, por lo tanto sería 2pi por la raíz de M sobre K. Esto surge a partir de las definiciones que hicimos ayer, ¿no? Aquí tengo las tres ecuaciones.
Ojo, estas ecuaciones solo son válidas para el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte, porque si se fijan ya tienen cantidades que son propias del sistema masa-resorte, la masa del objeto y la constante elástica del resorte. Entonces ahí tengo esas expresiones. Bueno, ahora lo que quiero calcular es la velocidad. La velocidad. Bueno, la velocidad, por definición, sabemos que es la primera derivada de x con respecto al tiempo. O sea, es la primera derivada de a por el coseno de omega t más pi. Entonces tengo que derivar esa ecuación y lo que obtengo es que esto es igual a menos omega por a por el seno de omega t más phi. Muy bien. David, imagino que está en su trabajo, ¿verdad? Que lo veo que está como en un exterior. Estoy en la casa, Lick. Sí, pero no hay posibilidad que tenga un lugar donde pueda tomar apuntes. Ahorita, Lick, ahorita, permítame. Sí, es que esa es una recomendación que les doy, ¿verdad? Siempre traten, yo sé que a veces algunos tienen dificultades diferentes, ¿verdad? Pero siempre traten de estar en un lugar un lugar cómodo, donde ustedes puedan tomar anotaciones, porque siempre se dan detalles aquí en la clase que son importantes que ustedes los anoten, ¿sí? Entonces siempre es bueno que estén en un lugar adecuado, ¿verdad? En la medida de lo que se pueda, en la medida de lo que se pueda. Bueno, entonces, esa es la ecuación. Muy bien. La ecuación que me resulta es una función seno. Una función seno. Entonces, nosotros sabemos que la función seno, por lo menos la más conocida, o la estándar, viene así. Viene dada por esta forma. Algo así, no está tan simétrica, pero esta es la función seno de x. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es adecuar la gráfica de la función estándar a lo que tengo aquí, ¿verdad? Es un poco diferente porque si se fija en el argumento me aparece omega t más phi y además me aparece multiplicado por un número que es menos omega por a. Entonces esa multiplicación por ese número menos omega por a altera la ecuación estándar del seno. Si yo multiplico una ecuación o una función por un número, entonces lo que estoy haciendo es multiplicando por un factor de escala. Si este omega por a es un número entre 0 y 1, lo que hace es achatar la gráfica, o sea, hacerla más compacta. Pero si ese número omega por a es mayor que 1, lo que hace es alargarla hacia arriba y hacia abajo. Y también si multiplico una función por un signo menos, lo que hago es invertirla. O sea, si nota la estándar, primero empieza con un máximo y luego va a un mínimo. Entonces, si yo la invierto, lo que va a pasar es lo contrario. Primero empiezo con un mínimo y luego paso a un máximo. Entonces, voy a graficar esa función aquí, para que sea más fácil verlo. Entonces aquí en el eje vertical tendría la velocidad y aquí tendría el tiempo. Hace un rato les dije, cada vez que uno realiza una gráfica en el movimiento armónico simple, inmediatamente ya está condicionando lo que está graficando, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esta gráfica para las siguientes condiciones iniciales. Que la posición inicial sea 0. No 0. Sería el positivo de la amplitud y que la velocidad inicial sea 0. Es exactamente lo mismo que les mostré hace un rato en el simulador. Eso implica
tener el resorte, estirarlo y llevarlo hasta el punto de desplazamiento máximo y cuando está allí, soltarlo. Por eso es que digo soltarlo porque la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, esta gráfica que yo voy a hacer ahorita es para esas condiciones. Si yo le cambio las condiciones, entonces la gráfica va a sufrir una modificación. Entonces, quiero que tengan presente eso. Bueno, entonces la gráfica vendría opuesta a la que tengo allá en la esquina del seno de X. Entonces, en lugar de empezar en un máximo, empieza en un mínimo. Déjenme mover un poco esto. Creo que me quede exactamente en una de las. O a la mitad. No, no puedo mover. No me deja. No me deja moverlo bien. Bueno, ahí que queda. Ni modo. Ok, entonces vendría así. Más o menos. Más o menos, por ahí. David, por favor, cierre tu micrófono. Que escuchamos el ruido de su casa o de fondo. Gracias. Ok, entonces viene la gráfica así. Ok, aquí puedo distinguir varias cosas. La primera es los extremos máximos que tiene esta gráfica. El máximo aquí, como puedo ver en la ecuación de arriba, es cuando el seno es negativo 1. Y si el seno es negativo 1, entonces eso convierte a esto en omega por A. Y el mínimo es cuando el seno vale 1. Si el seno vale 1, entonces esto es omega por A. Esos son los valores máximos. Quiero que distingamos los 4 tiempos de los que hablé anteriormente en el simulador. El primer cuarto es cuando voy desde la amplitud hasta el punto de equilibrio. El segundo es desde el punto de equilibrio al negativo de la amplitud, luego al punto de equilibrio y después a la amplitud nuevamente. Entonces, esos yo los puedo distinguir en la gráfica justamente aquí. Aquí está el primero. Este es cuando X es igual, no, es igual a, luego es este, cuando X vale 0, luego este, cuando X vale menos A, está este, cuando X vale 0 nuevamente, y aquí otra vez ya vuelvo a X igual a. O sea, completé un ciclo. Ahí. Es un ciclo. Eso quiere decir entonces que, bueno, en la gráfica también puedo distinguir, si esta fuera una gráfica que tuviera números, una escala, entonces yo podría decir, bueno, entonces la distancia que hay hasta aquí, esto representaría un tiempo igual a un periodo, porque en el eje X lo que tengo es el tiempo. Muy bien. Ahora veamos cómo es el valor de la velocidad en cada uno de esos puntos especiales que he puesto. Esto lo voy a poner en otro color. ¿Cómo es la velocidad en el punto inicial? 0. 0, ¿verdad? Justamente eso lo digo cuando pongo las condiciones, ¿no? Entonces aquí la velocidad, no lo voy a poner inicial, es 0. ¿Cómo será la velocidad en el siguiente punto, donde X es igual a 0? Esa la puedo leer directamente de la gráfica, ¿no? Máximo. Es máxima. Entonces la velocidad es máxima y tiene un valor de menos omega por A. Tal vez le choque decir máximo y ver un signo negativo, ¿verdad? Porque nuestra cabeza está bastante acostumbrada a que lo máximo es positivo y lo mínimo es negativo. Y no, ¿verdad? O sea, significa que es el valor máximo en magnitud y que una velocidad sea negativa, significa que se va moviendo hacia la izquierda de nuestra referencia. Si una velocidad es positiva, significa que se va moviendo hacia la derecha de nuestra referencia. Bien, tercer punto, ¿cómo es la velocidad en ese punto? 0, ¿no? Se puede ver directamente sobre la gráfica. ¿Cómo es la velocidad en este siguiente punto? Es la máxima. Y aquí es positivo omega por A. Entonces, que sea positivo o negativo significa a la dirección en la que se va moviendo. O sea que
Quiere decir que en el primer máximo que tengo es cuando estoy pasando por el punto de equilibrio, porque x es igual a 0, y me voy moviendo hacia la izquierda. Eso coincide perfectamente con lo que vimos en el simulador, ¿verdad? Después de regreso voy a pasar otra vez por el punto de equilibrio en x igual a 0, en el máximo de esta gráfica, y me voy moviendo hacia la derecha, ¿no? Eso coincide con lo que vimos en el simulador. Y finalmente termino otra vez aquí. El ciclo termina cuando estoy en velocidad igual a 0. Ahí termina el ciclo. Entonces, ahí están los 4 tiempos de los que hemos hablado desde ayer. Entonces, aquí los voy a sombrear. Aquí tengo el primer cuarto, aquí tengo el segundo cuarto, aquí tengo el tercer cuarto y aquí tengo el último cuarto para completar un ciclo. Muy bien, entonces de lo que acabo de ver en esta gráfica lo puedo resumir en estas ecuaciones que voy a encerrar aquí. La velocidad mínima en un movimiento armónico simple es 0 y ocurre cuando el objeto se encuentra en x igual más menos a. Eso es lo que acabo de mostrar ahí en la gráfica. Y que la velocidad es máxima o tiene un valor máximo de más menos omega por a. Puede ser positiva o negativa de acuerdo a la dirección a la que se va moviendo. Y eso ocurre cuando el objeto se encuentra en el punto de equilibrio. Entonces encerramos esto. Esto es una información importante para entender la oscilación. Y lo voy a poner todo completo, por si no lo he copiado. Entonces ahí vemos los detalles de la velocidad. Entonces, ojo, nunca la velocidad es constante aquí. No hay velocidad constante. La velocidad está cambiando en todo punto. En todo punto de la oscilación, la velocidad tiene un valor diferente al anterior. No hay velocidad constante. O sea, no va a inventar de usar en un problema aquella ecuación que aprendió en física 100, que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Porque esa ecuación solo se utiliza cuando la velocidad es constante. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Solo déjenme poner a cargar la tablet porque está descargando. Ok, bueno, entonces ahora pasamos a la aceleración. Pasamos a la aceleración. Muy bien. Entonces, la aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, la derivada de menos a por omega por el coseno de omega t más t. Entonces derivamos nuevamente esa ecuación. Al derivarla, entonces me va a quedar que la aceleración es igual a menos a por omega cuadrado, perdón, aquí no es coseno, aquí seno, por el coseno de omega t más t. Y además puedo notar que a multiplicado por el coseno de omega t más phi es x. Entonces aquí compruebo el movimiento armónico simple porque es omega cuadrado por x, que es justamente la ecuación que colocamos aquí en la definición del movimiento armónico simple. Entonces ahí se comprueba. Es obvio, ¿no? Si partimos de aquella ecuación diferencial, si yo estoy metiendo las soluciones dentro de la ecuación diferencial, entonces estoy probando que sí es una solución. Era como cuando usted resolvía una ecuación cuadrática y sustituía los valores de la solución en la x, obviamente que le iba a dar 0 o le iba a dar la igualdad de la ecuación. Es justamente lo que estoy haciendo aquí.
Bueno, entonces, otra vez voy a hacer lo mismo de la velocidad. Aquí tengo una función coseno. Yo sé que la función coseno tiene esta forma, o la estándar. La función coseno empieza en 1, luego baja, y va así. Este es coseno de x. Bueno, entonces mi función es un coseno, pero multiplicado por un número, que es a por omega cuadrado. Otra vez, si ese número está entre 0 y 1, lo que hace es achatarme la gráfica. Y si ese número es mayor que 1, entonces me la estira en forma vertical. Y también está multiplicado por un signo menos. Eso quiere decir entonces que también se invierte. Entonces mi gráfica va a ser de la siguiente manera. Para las mismas condiciones iniciales, que puse en el anterior. Son las mismas. Ok, entonces aquí tendría la aceleración y aquí tendría el tiempo. Entonces son las mismas condiciones iniciales. Parte en el punto de desplazamiento máximo con una velocidad cero. Voy a mover un poquito esto, ¿no? Necesito más espacio. Bien, entonces en la gráfica yo voy a tener dos puntos máximos. Máximo positivo y el máximo negativo para la aceleración. El positivo es positivo omega por a. Y positivo omega cuadrado por a. Y el negativo aquí sería negativo omega cuadrado por a. Muy bien. Entonces la gráfica va a venir de esta manera. Voy a ir de abajo hacia arriba. A ver si me sale. Más o menos así. Ahí está. Ok. Entonces, otra vez hago el mismo ejercicio de la gráfica anterior. Voy a caracterizar los puntos. Este punto de acá es cuando x vale 0. Este punto de acá es cuando x vale a. No. Este es a. Este es 0. Este es menos a. Este es 0. Y aquí completo un ciclo. Esto quiere decir que la distancia aquí, tiempo es igual a t. Bueno, entonces ahora lo que me interesa es ver cómo está la aceleración ahí. Eso lo leo directamente de la gráfica. La aceleración aquí es el negativo de omega cuadrado por a. La aceleración aquí es 0. Aquí es positivo omega cuadrado por a. Aquí es 0. Y aquí es negativo omega cuadrado por a al completar el ciclo. Perfecto. Entonces, puedo notar que hay valores mínimos y hay valores máximos, igual que en el caso anterior, ¿no? Entonces lo voy a resumir aquí, que la aceleración es mínima en el punto de equilibrio y tiene un valor de 0. Entonces, en el punto de equilibrio, la aceleración es mínima y la aceleración es máxima en la amplitud y tiene un valor de más menos omega cuadrado por a. Y esto ocurre en x igual a más menos a. Lo destaco, es un resultado muy importante.
Entonces, lo que puedo ver respecto a la velocidad es que son opuestos. Son opuestos. O sea, cuando la... Perdón. Esto. Son opuestos. Cuando la velocidad es cero, o donde la aceleración es cero, la velocidad es máxima, la aceleración es máxima. Donde la velocidad es cero, la aceleración es máxima. Y donde la velocidad es máxima, la aceleración es cero. Son opuestos. Entonces, eso me confirma lo que estuve viendo en la simulación. Entonces, voy a dejar de compartir, pero quiero que terminen de anotar lo que tengo aquí en pantalla para otra vez irme a la simulación y entonces enseñarles cómo lo que acabamos de encontrar tiene concordancia con lo que ocurre en la oscilación. Ok, entonces dejo de compartir aquí. No me sale, se me perdió el botón para dejar de compartir. Entonces voy a tener que hacerlo. Okay. Bueno, entonces volvemos al simulador aquí. Bien, entonces ahora sí ya podemos ver un poco más de la simulación. Son estas gráficas que están aquí en la parte inferior derecha. Posición, velocidad y aceleración. Entonces voy a volver el sistema a cero. Y aquí están las ecuaciones, las gráficas que hice yo anteriormente en los apuntes, pero están superpuestas, ¿no? Entonces aquí incluso si uno le pone el puntero encima puede ver cuál es cada una, ¿no? Aquí está la de posición. Coincide exactamente con lo que veo arriba, empieza en el punto de desplazamiento máximo. Después tengo la de velocidad. La velocidad empieza en cero. ¿Por qué empieza en cero? Porque en ese momento el objeto va a tener velocidad cero. Se suelta y empieza la oscilación. Y la aceleración en ese momento tiene un valor mínimo. Y es negativo. ¿Sí? Es negativo. Ahora, les pregunto yo, ¿cómo sé cuando un objeto se está acelerando o se está desacelerando? ¿Qué piensan ustedes? Cuando la aceleración es negativa, se está desacelerando. Cuando la aceleración es negativa, se está desacelerando. Vamos a ver. Esa era la respuesta que estaba esperando. ¿Todos coinciden con eso? ¿Todos están de acuerdo con esa definición? Dependiendo del eje de referencia que hubiéramos puesto, porque también podríamos poner que la posición inicial es negativa, pero que cuando viaja al eje positivo, en realidad estaría desacelerando. Correcto. O sea, necesito saber el marco de referencia también, ¿verdad? Porque cuando yo digo positivo o negativo, ya me estoy refiriendo a un marco de referencia. Y si se fija aquí, el objeto se va a mover tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Sí? Tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, hay momentos en que la velocidad va a ir hacia la derecha, hay momentos en el que va a ir hacia la izquierda. Es decir, hay momentos en el que la velocidad va a ser positiva y hay momentos en el que la velocidad sea negativa. Lo mismo va a pasar con la aceleración. Entonces, el hecho de que la aceleración sea negativa no implica una desaceleración necesariamente. La mejor definición para decir cuando un objeto se va acelerando o desacelerando es que cuando el vector de velocidad y el de aceleración son paralelos, entonces el objeto se va acelerando. Y cuando el vector de velocidad y aceleración son antiparalelos, entonces ahí se va desacelerando, ¿sí? Entonces, decir que la velocidad sea negativa
para una desaceleración es porque en nuestra cabeza tenemos pensado que el movimiento siempre va a ser hacia la derecha o hacia la parte positiva, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si fuera al contrario? ¿Qué pasa si el objeto se va moviendo hacia la parte negativa? Si el objeto se va moviendo hacia la parte negativa, para que se desacelere, la aceleración tiene que ir hacia la parte positiva. Entonces ahí la aceleración sería positiva. Entonces estamos ampliando el concepto de aceleración y de desaceleración. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Hay momentos en los cuales el objeto se va moviendo hacia la derecha y hay objetos en los cuales se va moviendo hacia la izquierda. Hay momentos en el que el objeto se va acelerando y hay momentos en los cuales se va desacelerando. Ok, sigamos. Bueno, entonces, eso es importante saberlo sobre el movimiento armónico simple. Como ni la velocidad ni la aceleración son constantes, entonces en todo momento esos vectores van a estar cambiando de un lado a otro. Dependiendo de dónde me encuentre, así va a ser ese valor. Entonces, voy a irme desplazando aquí en la gráfica y voy a ir mostrando los 4 tiempos de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en la gráfica de posición, velocidad de aceleración, aparece una barra vertical que se va a ir moviendo en la medida que el objeto de arriba se va desplazando. Entonces me voy a ir hasta el punto de equilibrio. Ahí se va desplazando y mire que cuando estoy en el punto de equilibrio, esa barra está ahí, está ubicada exactamente aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo? Que en ese punto la posición es 0, obviamente, ¿verdad? Estoy en el punto de equilibrio. Que la velocidad es máxima, pero con un valor negativo, ¿sí? Entonces implica que hay un vector de velocidad que viene hacia la izquierda y que la aceleración es 0 en ese momento. Aquí hay un vector de velocidad que viene hacia la izquierda porque la velocidad siempre va en la misma dirección del movimiento. Y la aceleración aquí es 0. Okay. Ahora me voy a pasar al otro punto. Más o menos aquí. Entonces en la amplitud negativa, aquí se nota claramente que estoy en la amplitud negativa, en la gráfica de posición. En la gráfica de velocidad, el vector de velocidad es 0 y la aceleración es máxima y positiva. Entonces quiere decir que va a haber un cambio en la dirección de movimiento. No sé si se acuerdan de cálculo, cuando hablaron del criterio de la primera y de la segunda derivada. ¿Se acuerdan que el criterio de la segunda derivada me decía que si nosotros teníamos el signo de la segunda derivada en un punto, me dice a mí si hay un cambio en la concavidad, ¿no? Entonces, en este caso, hay un signo negativo, entonces quiere decir que en la gráfica hay un cambio de concavidad, ¿no? Entonces venía cóncava hacia arriba, luego viene cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando la aceleración cuando el objeto está en los extremos, el hecho de que la velocidad, que la aceleración sea negativa, implica que es un máximo de la gráfica y va a cambiar la dirección. Entonces, venía moviéndose hacia la izquierda, aquí se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Hay un cambio en la concavidad, hay un cambio en la dirección del movimiento. Lo mismo pasa en el otro lado. Viene moviéndose de izquierda a derecha, se para aquí y luego cambia de signo moviéndose hacia la izquierda. Luego me muevo otra vez al punto de equilibrio en el siguiente cuarto. Estoy más o menos por ahí. Entonces veo que la posición es 0. Veo que la velocidad es máxima y positiva. O sea, el objeto se va moviendo hacia la derecha. Y la aceleración es 0.
y finalmente completo el ciclo aquí. Ahora, yo puedo estar en un punto intermedio, ¿no? Por ejemplo, digamos este. Entonces, en ese punto, lo que yo puedo notar es que el objeto se va moviendo de izquierda a derecha. Y entonces el vector de velocidad iría hacia la derecha. ¿Sí? Y el vector de aceleración, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Qué dicen los demás? No, va hacia la izquierda porque va perdiendo velocidad. Correcto. Va perdiendo velocidad. Recuerde que aquí, en el punto de equilibrio, ¿cómo es la velocidad? ¿Cero o máxima? Máximo. 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 Y aquí, en la amplitud, ¿cómo es la velocidad? ¿Cero o máximo? 0. Entonces voy desde el máximo al mínimo. Y si voy del máximo al mínimo, me estoy desacelerando, ¿verdad? Desacelerando. Entonces, para desacelerarse, como ya lo dije anteriormente, los vectores de velocidad y aceleración tienen que ser antiparalelos. Entonces, el de velocidad viene hacia la derecha porque va en la misma dirección del movimiento y el de aceleración necesariamente tiene que ir hacia la izquierda para que se vaya desacelerando. Si fuera hacia la derecha, entonces el objeto se iría acelerando. ¿Sí? Lo mismo puede pasar si yo me muevo para el otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí, allí, en este punto. Entonces, en este punto el objeto se va a empezar a mover inmediatamente se va a empezar a mover hacia la derecha. Entonces, si se mueve hacia la derecha, me estoy moviendo hacia el punto de equilibrio. Entonces, me voy moviendo del valor mínimo al valor máximo, al máximo. Entonces, lo que tiene que hacer es una aceleración. Entonces, en este lado, el vector de velocidad viene también hacia la derecha y también el vector de aceleración viene hacia la derecha, de manera que se logre una aceleración, ¿no? Entonces, repito la definición. Si el objeto se acelera, los vectores de velocidad de aceleración son paralelos y si el objeto se desacelera, los vectores de velocidad de aceleración son antiparalelos. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos moviendo de un lado para el otro, los vectores de velocidad de aceleración están cambiando. Están cambiando de un lado para el otro. No es que van siempre para la derecha, siempre hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Qué más les puedo decir aquí? No, me paso los apuntes. Aquí ya. Bueno, solo voy a hacer algo antes de terminar la clase. Y es elaborar, solo darles una muestra de cómo colocamos las preguntas conceptuales en el examen, para que usted sepa más o menos por qué le he dedicado tanto tiempo a estas cosas en clase. Entonces, imagínese que yo le doy una gráfica. Yo le doy una gráfica. Le voy a poner una gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces, esa gráfica es justamente como la que vi arriba. Viene así. Entonces, inventémonos el enunciado. El enunciado dice, en la siguiente figura se muestra una gráfica de la aceleración versus el tiempo para una partícula que se mueve en movimiento armónico siempre. Entonces, y además se denota el punto A. El punto A que representa la posición del objeto en un lugar determinado de la oscilación. Pregunta, entonces, viene ahora. Inciso A. La pregunta es, ¿cuáles son las direcciones de los vectores de velocidad y aceleración para la partícula pasando por el punto A? Entonces les voy a dar 4 opciones. Una, que la velocidad venga para acá y la aceleración venga para acá. Que la velocidad vaya para allá, que la aceleración vaya para allá. O sea, derecha e izquierda.
velocidad para acá, aceleración para acá, velocidad para acá y aceleración para acá. Son las 4 opciones que hay. Entonces, les doy un minuto para que lo piensen, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la correcta? Lo que les recomiendo es que agarren su cuaderno, ¿verdad? Y no tiren una moneda al aire, sino en base a lo que nosotros hemos visto, traten de justificar su respuesta, porque en el examen no solo tienen que elegir la correcta, sino que tienen que dar una justificación de por qué la que eligieron es la correcta. Bueno, les doy un minuto y luego vuelvo para preguntarles cómo les fue. A ver, ¿alguien ya tiene la respuesta? ¿Cuál es la correcta? La respuesta C, La C. ¿Sí? porque la aceleración está llegando a un punto máximo, mientras que la velocidad está llegando a un punto mínimo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa diferente a su compañero? La A, La A, dice Ronald. ¿Por qué, Ronald? porque la está llegando a la amplitud, entonces la velocidad va a llegar a ser cero, entonces tiene que perder la aceleración. Tienen que perder velocidad. Sí, perdón, tiene que perder velocidad. Correcto. Así es. Ronald está en lo correcto. Esa es la respuesta correcta. Bueno, entonces, les digo cómo lo justifico, ¿no? Para los que no lograron verlo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es saber, obviamente, de esta gráfica se nota que la oscilación empieza justamente aquí. Ahí empieza, ¿no? Y en este punto, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es máxima y negativa. ¿Cuándo la aceleración es máxima y negativa? ¿En qué lado de la oscilación? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado derecho. En el lado derecho. O sea, entonces lo que usted puede ver aquí en la gráfica es que este primer punto es x igual a 0. ¿Sí? Y después, según lo que usted ve, se va a mover hacia valores positivos, ¿no? Perdón, se va a mover, viene de valores negativos de la aceleración hacia valores positivos de la aceleración. Entonces va a haber un cambio de signo, por lo tanto va a haber un cambio en la dirección. Entonces quiere decir que este punto tiene que ser x, no, perdón, este no es 0, este es A, porque estoy recuerde que la aceleración es máxima en los extremos, ¿no? No en el punto de equilibrio. Entonces la pregunta ahí, si estoy en un máximo, ¿estoy en el lado derecho o estoy en el lado izquierdo? Entonces en este caso estoy en el lado derecho porque la aceleración es negativa. En el lado derecho
Si la aceleración es negativa, quiere decir que se va a mover hacia la izquierda. Se cambia de signo. Entonces aquí sería x igual a 0. Aquí sería x igual a menos a. Aquí sería x igual a 0. Y aquí sería x igual a otra vez, completando un ciclo, ¿no? Entonces, como dijo Ronald, me estoy moviendo. El punto A está entre el punto de equilibrio y el punto A. Entonces, se está moviendo hacia la derecha. Entonces, si yo hago un esquema aquí de lo que está pasando, aquí tendría el punto de equilibrio, aquí tendría A y aquí tendría menos. Entonces, el objeto está aquí, entre el 0 y el A, y se va moviendo hacia la derecha. Entonces, el vector de velocidad va para acá. Y si voy desde el 0 hasta el A, entonces voy desde el máximo hasta el mínimo. Para ir del máximo al mínimo me tengo que desacelerar, ¿no? Y desacelerar significa que los vectores sean antiparalelos. O sea, implica que la aceleración venga para acá. Son vectores, recuerda. Esa es la opción A. Esa es la opción A. Bueno, entonces, quería aprovechar este contexto para inventarme aquí una pregunta conceptual para que sepan más o menos a lo que se van a enfrentar cuando tengan los controles de lectura y los exámenes, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con los conceptos que estamos aprendiendo, pero no son preguntas que se resuelven tirando una moneda, ¿verdad? Son preguntas que se resuelven haciendo un cálculo rápido, un razonamiento rápido. Así que siempre van a tener que hacerlo, ¿no? Para que vayan viendo para dónde va la cosa. Bueno, ¿quedaron convencidos o hay alguien que todavía tenga dudas sobre qué es la respuesta correcta? Todo claro. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Seguimos el día lunes. El lunes vamos a hablar ya un poco más de... No, el lunes vamos a resolver problemas. El lunes nos toca resolver problemas porque ya tenemos suficiente información para resolver problemas. Y vamos a deducir las ecuaciones también para la constante de fase. Esa no le hemos dicho todavía cómo se calculan. Listo, entonces que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos el lunes. Cuídense mucho. Desde el Gracias, Lick.